En los 70, por supuesto, no había ni siquiera celulares, obviamente. Los que iban a la escuela estudiaban con libros, eran absolutamente Sí, enciclopedistas sí. la educación. Bueno, después llegó la revolución tecnológica, llegó Internet, después llegaron los celulares, los dispositivos digitales inteligentes, y ahora es una época de la inteligencia artificial. Así Todo te es. lo responde las plataformas de inteligencia artificial, Grok, cualquiera de esas vos preguntás y tenés toda la respuesta. Un alumno está en la escuela y en el celular tiene toda la respuesta que la maestra o la profesora de determinada materia te está enseñando. Se lo preguntás al celular y te lo responde más rápido que cualquier Pero es docente. posta, no se puede equivocar. La máquina no Sí, no, preguntó no, desde... no, hay muchos, la inteligencia artificial, hemos hecho notas que nos han explicado que hay que refinarlas mucho porque como ella busca respuestas en sitios, muchas de estas plataformas de inteligencia artificial buscan respuestas en sitios no confiables y te pueden dar datos, pero en general andan bastante bien porque sacan la información de algo que ya estaba en internet guardado de hace un tiempo, ¿no? Pero la novedad es que 2 de cada 3 adolescentes que van a la escuela secundaria están usando la inteligencia artificial con fines educativos. Es decir, para estudiar, para responder pruebas, para investigar lo que le manda a hacer la escuela, le pregunta a la inteligencia artificial que en lugar de ellos buscar un libro y leer, ahí bajan lo que le da la inteligencia artificial y es otra novedad de las tecnologías que la verdad que cambia el paradigma educativo. Está con nosotros Eugenia Cosini, que es autora del libro Inteligencia Artificial y Tecnologías Inmersas en la Escuela, para hablar de esto. Eugenia, ¿cómo estás? Daniel Santa Cruz, saluda, buen día. Hola Daniel, ¿cómo va esto? ¿Qué ¿Todo tal? bien? ¿Qué tal? Sí, acá estamos. Un poco sorprendido por esto, ¿no? Digamos, estamos un poquito más grandes y es cierto, la inteligencia artificial hoy hace el trabajo que antes hacían los docentes, los padres cuando llevaban en la casa a hacer un trabajo práctico, etcétera. Los chicos ahora directamente le preguntan al celular y ahí tienen las respuestas. Sí, la verdad es que es todo un desafío porque además yo te escuchaba, ¿no? Digo, 2 de cada 3 adolescentes usan Sí, claro. inteligencia artificial, pero lamentablemente entre 2 y 3 de cada 10 docentes están enterados que esto pasa e usan inteligencia artificial. Entonces es un gran desafío entender que esto pasa primero, aceptarlo, dejar de enojarnos porque esto pase Claro, y no, no, es empezar a inevitable. trabajar con eso como herramienta. Sí. Es como que, viste, todavía hace un tiempo di una charla en una escuela sobre inteligencia artificial y una docente levantó la mano y dijo, disculpame, pero yo no estoy de acuerdo. Es como que digo, a mí, o sea, más allá de la empatía, porque claramente uno no está de acuerdo porque te cambia las reglas del juego y que te cambien las reglas del juego cuando vos ya tenés 20 años de experiencia, 30 años de experiencia, te hace como, nada, te sacude como docente, ¿no? Pero la realidad es que ya no es un tema de estar de acuerdo o no estar de acuerdo en que se use la inteligencia artificial en la escuela. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer los docentes es cómo usar esta inteligencia artificial de manera que les sirva a nuestros estudiantes, para que no terminen en el barato copy-pegue, que es lo que termina pasando cuando los Claro. docentes no nos animamos. Pero, a ver, hay un sitio que es famoso por los estudiantes, que es el Rincón del Vago, El rincón del vago, que tal vos cual. entras ahí y te bajás toda la respuesta, los trabajos prácticos, que a mí me contaban profesores que decían, los mando a hacer un trabajo práctico sobre determinado tema, y el mismo trabajo práctico me presentaban todo, claro, lo bajaban del Rincón del Vago, lo hacían copy-paste y listo. Bueno, todo eso hay que trabajarlo en el aula, etcétera. Pero la inteligencia artificial es algo más inmediato, digamos, con una pregunta verbal, porque vos se la No haces... solo, no solo más en inmediato, sino que la inteligencia artificial no solo busca información en lugares que ya existen, que está guardada, sino que crea contenido. Crea contenido, claro. Entonces, lo que te contesta a vos es totalmente diferente de lo que me contesta a mí, distinto de lo que le contesta a la persona que está al lado, digamos, o a la que tengo al lado yo. La gran diferencia entre el rincón del vago y la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial, con toda la información que tiene, crea contenido. Claro. Entonces, pareciera original. Y ahí está, hasta los grandes temas que tenemos hoy con inteligencia artificial es un tema de ética de qué es tuyo y qué no es tuyo en un contexto donde lo hiciste obviamente con inteligencia artificial, porque si no lo usaras
no sería inteligente de tu parte. Entonces, creo, por eso es tan difícil para los docentes entender qué hacer con la inteligencia artificial, porque claro, te entregan algo y la realidad es que un poco de ellos sí, y otro poco de la inteligencia artificial, porque depende un poco de cómo fue el prompting, qué pregunta les hizo, incluso ante la misma pregunta tiene que ver con la historia que tenés vos con esa inteligencia artificial, el tipo de conversaciones que tuviste, la información que buscaste, o sea que en el fondo algo tuyo tiene lo que estás entregando. Claro. Bueno, pregunto, ¿no se puede usar el mismo criterio que se usa, por ejemplo, con la música? A ver, yo puedo agarrar una composición de Charly García y depende la cantidad de arreglos o modificaciones que yo le haga, forma parte mi coautoría de determinada cosa. Claro. Entonces, de esa forma, si tomó inteligencia artificial, bueno, a ver, déjame ver, en vez de un 10, esto es para un 6, un 5. Claro, o sea, porque hiciste copy-paste de un montón de cosas. Pero vos crees que un adolescente te va a decir, mirá, profe, o sea, ya pasaría a ser casi alienígena. Un adolescente que te quiera decir, mirá, profe, de todo esto, la mitad lo hizo, el 90% me lo hizo la IA y yo no, el problema No, lo que pasa es que uno ya después de leerlo 3 veces, ya cuando estás corrigiendo así, esto ya lo vi exactamente con las mismas palabras, acá está, no es que se copiaron. No son las mismas palabras, eso es lo loco. Vos le mandás un prompt, yo le mando el mismo y a vos te va a escribir algo, y por eso es tan difícil para los docentes, porque la originalidad sigue estando. El problema es que no es producción del estudiante. Entonces yo quiero evaluar si el estudiante sabe escribir y yo no lo puedo evaluar porque no está escrito por el estudiante. Ahora, quiero evaluar. Eugenia, esto es mucho más profundo. Mirá, hagamos un poco de historia, ¿no? Dale. En los siglos XVI y XVII nace lo que nosotros conocemos como el aula. Hay historiadores que dicen que en la pelea entre católicos y protestantes, la nueva religión, que eran los protestantes, necesitaban captar y convencerlo de que la nueva religión, que era el protestantismo, era la que deberían adoptar. Para eso debían hacerles conocer sus propósitos, bueno, todos los contenidos que tiene el protestantismo, pero se daban cuenta que la educación en ese momento era individual. Había todos los chicos, los jóvenes de clases medias, de clases altas, tenían alguien maestro que les enseñaba a leer, a escribir, leer historia. Claro, exactamente, pero de a uno. Y acá la idea había que crear la educación simultánea para poder educar al grupo. Después vinieron otros procesos históricos en los cuales se necesitó la revolución industrial, donde se necesitaba capacitar, y siempre la capacitación simultánea, es decir, al grupo era más rentable que hacerlo individualmente. Ese concepto del aula, de los alumnos sentados mirando un pizarrón con un docente que está mirándolos a ellos con el pizarrón atrás, pasaron 300 años, se ha expandido en todo el mundo, pero sigue siendo el mismo. Entonces, hay algo sigue siendo el mismo. Pero hoy tenés en un dispositivo digital, como es un celular, todos los contenidos que ese docente, parado frente a vos con el pizarrón a sus espaldas, te puede enseñar. ¿No va a poner en crisis la escuela tal cual como la conocemos, estos avances de la nueva tecnología? Mira, si me preguntás a mí, que soy docente, te digo, ojalá que sí, espero que sí, deseo profundamente que sí. Creo que hoy la escuela se está tornando en obsoleta, y no porque los chicos no necesiten guías para estudiar, que no necesiten facilitadores. El formato, mira, te escuchaba a vos y digo, todo en el mundo cambió. Pensá si se despertara hoy Walt Disney. O sea, vería todo distinto, los aulos no entendería nada, incluso iría a su parque y sería totalmente distinto. Iría a la escuela y diría, ay, mira, pareciera que todo sigue igual, depende de dónde se despierte. La escuela tiene una urgencia de cambiar, de convertirse en un lugar donde se desarrolle el pensamiento, donde se generen experiencias, donde los chicos puedan trabajar en simular en armar simulacros para practicar estas comprensiones, si es que hay. Digo, la escuela tiene que cambiar de formato. Lo que pasa es que siempre la escuela queda postergada, un poco por presupuesto y otro poco porque de verdad no sabemos qué hacer, porque para cambiar la escuela hay que cambiar los docentes. Hay todo un tema sociopolítico
que hace que después las cosas terminan no pasando. Pero esta vez creo que la inteligencia artificial llegó para, de alguna manera por ahí poco intelectual te lo voy a decir, pero digo, para zarandearnos a los docentes y entender que lo que estamos haciendo no les sirve a nuestros estudiantes. Tenemos que cambiar la mirada y el formato de la escuela de manera urgente. Pero esto que vos planteás tiene, sí, bueno, uno dice, bueno, es una adaptación a los nuevos tiempos y uno está totalmente de acuerdo. Y si lo querés poner desde el punto de vista de pedagógico, debe haber miles de soluciones, pero ese cambio puede generar cambios que tienen que ver con la fuente de trabajo. Muchos docentes, muchos docentes se aferran a este no cambio, y por ahí con razón también, porque se formaron para ser docentes de una manera, y por ahí hoy en la mitad de su vida se pueden quedar sin trabajo. O sea, es muy difícil. Yo te entiendo. En algún momento vos tenés que privilegiar a los chicos y la educación, perfecto. Pero, digo, hay que tomar decisiones pausadas, medidas, y en lo posible tratar de capacitar a todos esos docentes, no sé si a todos, si todos están en condiciones, para esta nueva etapa que se viene, ¿no? Mira, a mí yo estoy con vos y creo que lo más complejo es qué hacer en el mientras tanto. Claro. Digamos, ¿no? Es en esta etapa donde todavía seguimos en este sistema y por otro lado los chicos tienen otras necesidades. Hay un montón de cosas. En vez de tener miedo, creo que lo que tenemos que hacer es empezar a pensar qué podemos hacer con la estructura que tenemos hoy. Por ejemplo, en vez de pedir a los chicos que hagan un ensayo en su casa, que sabes que no lo van a hacer ellos, que lo sabes, yo digo, aceptalo, ya está, ¿viste? Como decir, bueno, haz el duelo que si le das esta tarea, lo va a hacer con inteligencia artificial. Entonces, capaz que usás el tiempo para escribir en clase eso que tenés que escribir, y después pedirle a los chicos que le pidan a la inteligencia artificial que lo corrija, que les dé una devolución. Otra opción es decirle, bueno, en vez de escribirlo ustedes, pídanle a la inteligencia artificial que escriba un ensayo, sigamos con el ensayo, un ensayo sobre este tema, y traer ese ensayo a clase y decirle a los chicos, ahora chequeen de lo que escribieron, qué sesgos encuentran de lo que escribió la inteligencia artificial. Analicen y definamos por qué creemos que existen estos sesgos. Digo, me parece que hay un montón de cosas que podemos hacer sin tener que salir como locos a reformular todo, porque no va a pasar en lo inmediato. Pero digo, tampoco podemos quedarnos sentados en el mismo lugar. Tampoco podemos seguir mirando al costado y corrigiendo ensayos hechos por inteligencia artificial, pretendiendo que lo hicieron nuestros estudiantes, claro, porque en el medio los chicos quedan afuera de la copa. Te hago la última, Eugenia, muy interesante lo que planteas. ¿Hay movidas de gobiernos provinciales, nacionales, que apuntan a esto, o está muy verde toda esta situación del cambio? Mira, creo que hay intención, todavía está, por lo que yo tengo entendido y lo que yo conozco, está bastante verde. Incluso las ideas y los proyectos que están encaminados vienen lentos para cómo esto está pasando, ¿no? Todo el tiempo está creciendo y creciendo y creciendo, y en la educación todavía no hay un solo decreto que hable de esto, y todavía no hay un solo diseño curricular cambiado, ni en Argentina ni en ningún otro país, ¿eh? Sí. Todavía hoy no está pasando. Los grandes exámenes internacionales todavía no le encuentran la vuelta a cómo corregir esto, si lo tenés que nombrar con las normas APA. Todavía está todo muy en el horno. Lo que pasa es que está creciendo tanto y tan rápido que es un problema, porque el mientras tanto cada vez es como se te acumulan temas para incorporar, se te acumulan temáticas para abordar, entonces es un problema. No está pasando todo lo rápido que debiera pasar, ni parecido. Bueno, un tema para seguir, para observar y prestarle mucha atención. Gracias, Eugenia. Sí. Gracias. Un gusto enorme, que tengan un hermoso hasta día. Luego. Eugenia Cosini es autora del libro Inteligencia Artificial y Tecnologías Inmersivas en la Escuela, y hablamos de esto, ¿no? La inteligencia artificial, cómo se está metiendo de lleno, de la mano de los alumnos, no de los docentes, en la educación y la formación de nuestros chicos.